nosotros hoy día. Me siento muy halagado por la invitación. No, y la verdad que, porque los puntos de vista en general han sido distintos, muchas veces son más innovadores o desde otro ángulo, así que nada, pues para presentar formalmente ya a Max. Max es sociólogo de la Universidad de Chile, es doctor en filosofía de la Católica, o sea, tiene las dos universidades ahí en el corazón. Max también, bueno, es analista político, es consultor, fue director de estudios, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Secretaría General de la República, en el gobierno de Lagos, que entiendo que es tu única participación como más de gobierno. Sí, del 2000 al 2006. Exactamente, y actualmente es el director del Magíster de Comunicaciones de la Adolfo Ibáñez, profesor también, Max, ¿no?, de la universidad. También, hago clases también, sí. Exactamente, bueno, y un activo columnista y participando de la discusión pública en distintos medios de comunicación masiva. Así que, nada, pues Max, un placer tenerte acá. La verdad que parte de la intención de invitarte es justamente esta tesis que te voy a decir una cosa, traté de buscar tu libro, Chile en Dócil. Hay muy poca cobertura, o sea, no hay pocas librerías, fui a buscar, no lo encuentran. Yo creo que hay que trabajar mejor en esa cobertura del libro. Hay un problema serio, esa editorial tiene un problema de distribución serio. Serio, o sea, pero me hice la pega, digamos, y fui a buscarla, de hecho, en alguna incluso no, pero bueno. Pero creo que es interesante y la idea, ojalá que nos puedas compartir y a lo mejor que sirva como motivación incluso, un poco la tesis que hay detrás, que es una tesis bien novedosa respecto a ¿no es cierto?, parte importante del origen de la crisis en Chile, y después tener un espacio de conversación, Max, entre todo este grupo. Muchas gracias. ¿Partimos nomás? Partimos nomás. Partimos nomás, ok. Bueno, de nuevo les reitero el agradecimiento por la oportunidad de compartir con ustedes. Estamos efectivamente en un momento muy crucial de nuestra historia, una disyuntiva bien compleja, en medio de una crisis bien profunda. Esta es una crisis larga que tiene toda una historia. Es una crisis que a mi juicio no se inicia el 18 de octubre, sino que se inicia bastante antes. Tiene que ver de alguna manera, en mi opinión, con la historia de nuestra transición a la democracia, entre otras cosas. Entonces lo que voy a hacer en esta primera parte es tratar un poco de tirar algunas líneas muy generales, obviamente. El tiempo siempre es escaso, pero al menos algunas líneas generales de qué es lo que estoy viendo yo en esta crisis, cuál es mi opinión, mi diagnóstico sobre lo que ocurre en la sociedad chilena hoy día y cuáles son eventualmente los caminos y las perspectivas que se abren hacia adelante. Como les decía, yo tengo la convicción de que esta crisis es una crisis anterior al estallido social, es una crisis que para mí tiene un hito muy importante, y ese hito importante, decisivo, es el año 2010, cuando después de 20 años de gobiernos de centroizquierda, de gobiernos de la concertación, finalmente se produce en Chile un fenómeno que es natural y consustancial a la democracia, pero que en Chile tuvo efectos y consecuencias bien traumáticas, bien complejas. Y esa es parte, a mi juicio, del problema, es decir, las cosas que quedaron de alguna manera expuestas, que empezaron a develarse a partir del momento en el cual en Chile se produce por primera vez la alternancia en el poder desde el retorno a la democracia. Ese para mí es el hito decisivo que de alguna manera empieza a activar un proceso, que es un proceso que tiene fundamentalmente dos aspectos. Uno, la centroizquierda pierde el gobierno, había gobernado durante 20 años, como decimos, gobiernos que habían sido bastante exitosos desde el punto de vista de sus indicadores, de sus resultados. Si uno mira lo que fue el Chile de la concertación en términos de indicadores económicos y sociales, la verdad es difícil, si es que no imposible, encontrar otro periodo de la historia de Chile con mayores éxitos desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de la disminución de la pobreza, desde el punto de vista de la inclusión social, desde el punto de vista de la democratización del consumo, que en mi opinión es uno de los factores claves, uno de los cambios esenciales que ha vivido la sociedad chilena en las últimas décadas. Sin embargo,
A pesar de estos éxitos, a pesar de estos logros, una vez perdido el poder por parte de la concertación, de la centroizquierda, lo que se inicia, lo que se activa, es una autocrítica muy brutal, muy demoledora de ese sector a lo que había sido el Chile de la transición. Yo creo que es una gran paradoja. No sé si existe otro caso en el mundo de una coalición que ha gobernado 20 años, que tiene los resultados que tiene, y que sin embargo en el momento de perder el poder inicia un proceso de autocrítica tan brutal, tan demoledor, como el que inició la centroizquierda chilena a partir del año 2010. ¿Por qué? ¿Por qué se inicia esa autocrítica? Lo voy a dejar en un paréntesis para un poquito más adelante. El hecho concreto es que esa autocrítica respecto del Chile de la transición, del Chile de los 20 años de la concertación hecha por la propia centroizquierda, la lleva a irse moviendo, a irse acercando a las posiciones más radicales que el Partido Comunista había sostenido desde el origen, desde el inicio de la transición a la democracia. La centroizquierda chilena se va acercando a esas posiciones más duras, más radicales, más críticas de los fundamentos, de las premisas que hubo en la transición a la democracia en Chile. Y de algún modo ahora en la oposición lo que empieza a ocurrir es que la centroizquierda chilena y el PC se empiezan a acercar en términos del diagnóstico de lo que es la sociedad chilena, en términos del diagnóstico de cuáles son los problemas de la sociedad chilena y de lo que habían sido los 20 años de la concertación en el poder. El año 2011, nos acordamos, irrumpe el movimiento estudiantil, y el movimiento estudiantil de algún modo lo que hace es catalizar y consolidar ese diagnóstico crítico respecto de lo que habían sido los 20 años desde el retorno a la democracia. Entonces, a partir de ahí, lo que surge es una coalición nueva, son las bases de una coalición nueva que va a encabezar la propia Michelle Bachelet. Es una paradoja también. La última presidenta de la concertación, la cuarta presidenta de este ciclo histórico de la concertación en el poder, termina ella encabezando este movimiento, este curso, este proceso de acercamiento entre la centroizquierda que había gobernado con la concertación, en la concertación, y el Partido Comunista. Y es la razón por la cual se genera una coalición nueva, la nueva mayoría, una coalición distinta, que integra al Partido Comunista ahora en la perspectiva de disputar un nuevo gobierno. Pero aquí hay una cuestión que va más allá de la mera cercanía o de la mera coincidencia en el rol opositor al primer gobierno de centro-derecha por parte de la centroizquierda y del PC, y del movimiento estudiantil que se convierte en un actor muy relevante a partir del año 2011. Aquí hay un diagnóstico que tiene que ver con cuestiones muy de fondo que empieza a instalarse a partir de este proceso que estamos mencionando. ¿Cuál es ese diagnóstico? Ese diagnóstico de alguna manera apunta a dos cosas fundamentales. Los problemas de la sociedad chilena, los déficits de la transición, los abusos, las injusticias, las inequidades que son obvias y evidentes para todo el mundo. Chile ha tenido, como decíamos, muchísimos avances, muchísimos logros, pero sigue siendo una sociedad profundamente inequitativa, sigue teniendo niveles de injusticia y de desigualdad muy grandes, y muchos problemas de abuso corporativo, de abuso empresarial. Probablemente los casos más emblemáticos fueron los temas de la colusión empresarial. Bueno, el diagnóstico que se empieza a instalar a partir del 2010 en la oposición a este primer gobierno de centro-derecha apunta en dos direcciones que en el fondo son una sola misma. Es un mismo fenómeno, pero que tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Los problemas de fondo de la sociedad chilena pasan por la institucionalidad, pasan por la constitución vigente. Es la constitución vigente algo que de alguna manera explica y tiene relación directa con estos problemas, con estos déficits, con estas injusticias, con estos malestares que ha venido incubando la sociedad chilena. Y el segundo, que está directamente relacionado con el primero, el segundo problema es el modelo económico, el modelo de desarrollo. Ambas cosas en el fondo son la misma.
En el fondo, lo que se empieza a instalar con mucha fuerza en el mundo de la centroizquierda y de la izquierda sobre todo, pero también en un sector muy importante de la población, es la idea de que en el fondo los problemas que arrastra la sociedad chilena, los problemas que la sociedad chilena todavía muestra a partir del 2010, son problemas que tienen que ver con la herencia de la dictadura. Y por lo tanto, la única manera de afrontar las causas profundas, las razones de fondo de los problemas de la sociedad chilena, de las injusticias, de los abusos, de las inequidades, tiene que ver con el cambio constitucional y con el cambio de modelo de desarrollo. Entonces, se va instalando la centroizquierda y la izquierda tienen en eso una capacidad comunicacional muy notable. Van de alguna manera haciéndole sentido a la gente, van de alguna manera teniendo la capacidad de instalar un relato respecto de cuáles son las causas que están en el origen de los problemas que enfrenta la sociedad chilena. Y eso va haciéndole sentido a un sector importante. Michelle Bachelet, si ustedes recordarán, salió de su primer gobierno con una popularidad altísima. Creo que no ha habido otro caso de niveles tan altos de popularidad como el que tuvo Michelle Bachelet en el momento final de su primer gobierno, salió casi con un 80% de aprobación. Mantuvo esa popularidad durante todo el primer gobierno de Sebastián Piñera y es lo que le permite cómodamente a la nueva mayoría ganar las elecciones del 2013. La inmensa popularidad de Michelle Bachelet, pero también este diagnóstico que iba asentándose y que le iba haciendo sentido a un sector muy importante de la población. La nueva mayoría, por lo tanto, lo que le ofrece al país son estas mismas dos cosas que hemos mencionado. Un cambio de constitución, un proceso constituyente y lo otro, cambios refundacionales en el modelo económico. Cambios de fondo en el modelo que se venía implementando en Chile desde el término del régimen militar. Ese proyecto gana las elecciones cómodamente, sin embargo, por diversos problemas, por diversas circunstancias, ese proyecto no logra garantizar, asegurar su continuidad. Michelle Bachelet enfrenta varios problemas bien complejos durante su gobierno. Uno, las reformas en educación, que generaron una crítica de un sector muy importante de la clase media, particularmente a esta idea de que los padres no podían seguir aportando a la educación de sus hijos. Me refiero en el caso de la educación particular subvencionada. La idea del copago, que terminó finalmente fue uno de los temas importantes de una de sus reformas, eliminar el copago, eliminar el lucro en la educación, eliminar la selección en los colegios. Eso generó un malestar que de alguna manera empezó a insinuar ciertas cosas, cierta desconexión con lo que era esta sociedad chilena emergente desde el retorno a la democracia. Esta sociedad más aspiracional, donde la gente de alguna manera veía en la educación un motor o una posibilidad de cambio y de ascenso social. El caso Cabal vino a demoler la credibilidad del liderazgo de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, después de febrero del 2015, después de lo que fue el caso Cabal, no volvió a recuperar su liderazgo, la impronta, esta cosa casi mágica que tenía su liderazgo desde fines de su primer gobierno. Y finalmente, Sebastián Piñera, con la promesa de los nuevos tiempos, logra derrotar a la nueva mayoría, logra ganar las elecciones y vuelve al gobierno. El gobierno de Sebastián Piñera, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, lo que prometía era básicamente reactivar la economía. La economía durante el gobierno de Michelle Bachelet, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, había tenido un resultado muy magro. El país creció 1.7, 1.8 promedio durante los 4 años de Michelle Bachelet. Es el gobierno que más bajo crecimiento ha tenido hasta ahora desde el retorno a la democracia. Esa incapacidad o esa lentitud de Sebastián Piñera para poder proveer estos tiempos mejores, este cambio radical y sustantivo en las condiciones económicas, con el agregado además de un muy mal manejo político de Sebastián Piñera y de su gobierno, son una de las causas que explican el estallido social. Y el acierto, la gracia, el gran éxito político y comunicacional que tiene la izquierda, la oposición a este segundo gobierno de Sebastián Piñera, es
haber instalado, haber reafirmado más bien esta lectura, esta interpretación respecto de cuáles son las causas de los problemas que afligen a la sociedad chilena, de los malestares que vive la sociedad chilena. ¿Cuáles son esas dos causas? Fundamentalmente la Constitución y el modelo económico, que son dos cosas que se instalan con mucha fuerza, sobre todo la primera, la idea de la necesidad del cambio constitucional a partir del estallido. O sea, el estallido es lo que finalmente lo que hace es abrir las puertas para que el proceso constituyente sea posible. Y hay un factor que a mi juicio es muy, muy importante y clave para entender el proceso en el que estamos hoy día. Sebastián Piñera, en ese famoso acuerdo que se gesta el 15 de noviembre, cuando le abre esa noche del 12 de noviembre las puertas a ese acuerdo en el Congreso, en el Senado fundamentalmente, lo que hace es validar ese diagnóstico. Es decir, el problema de fondo, los problemas de fondo de la sociedad chilena tienen que ver con la Constitución, con la institucionalidad, y no se van a resolver sin un cambio de Constitución. Y el conjunto de las fuerzas de derecha, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, las fuerzas que gobernaban con Sebastián Piñera, validaron ese diagnóstico. Por eso es que tuvimos un acuerdo el 15 de noviembre que fue firmado desde Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, hasta Gabriel Boric, que representaba a uno de los sectores del Frente Amplio. Un acuerdo muy, muy transversal, muy amplio. Entonces, a partir de ahí se inicia este proceso, pero lo relevante a mi juicio es que el proceso, en el fondo, tiene que ver con esto que empieza a ocurrir en Chile, que se empieza a reinstalar en Chile a partir del 2010. ¿Qué es lo que se empieza a reinstalar a partir del 2010? Un proceso de polarización creciente, donde se van debilitando los acuerdos, los consensos mínimos que se habían generado durante los 20 años de la concertación en el poder, de la transición a la democracia. Y por lo tanto, el país lo que empieza a experimentar a partir del 2010 en adelante es un ciclo de polarización donde se van perdiendo y debilitando los consensos básicos y por lo tanto se van debilitando las instituciones y se van debilitando los liderazgos políticos. El deterioro de la política y el deterioro de las instituciones que vivimos durante esta última década, en mi opinión, tienen básicamente que ver con eso, con el quiebre de lo que se llamaron los consensos de la transición. Para decirlo metafóricamente, o con dos figuras que son bien ilustradoras. A la transición a la democracia, a los 20 años de la concertación, Andrés Alamán los llamó una vez la democracia de los acuerdos. Bueno, a partir del 2010, lo que empezamos a vivir en Chile fue más bien la democracia de los desacuerdos. ¿Por qué? Porque se instalan muy fuertemente la idea de que la Constitución, la institucionalidad y el modelo económico son, de alguna manera, las trabas que le impiden a la sociedad chilena resolver determinados problemas. Y eso se va acrecentando, se va profundizando y tiene un momento culminante de cristalización en el estallido social. Cuando finalmente el estallido social lo que hace es validar ese diagnóstico. Y la sociedad chilena, un sector muy importante de la sociedad chilena, termina por validar también y aceptar ese diagnóstico. Ahora, voy a tomar lo que dejé en el paréntesis. ¿Por qué razón la centroizquierda, que había gobernado este proceso tan exitoso de transición, con tan buenos resultados en materia económica y social, pasa a una autocrítica tan profunda y a aceptar de alguna manera las posiciones que desde la oposición siempre había defendido el Partido Comunista? En mi opinión personal, porque la transición a la democracia finalmente era la expresión, incluso para el mundo de la centroizquierda que gobernó en Chile 20 años, era la expresión de algo que había sido finalmente un camino impuesto, un camino que no pudo evitar en un determinado momento. ¿Cuál es ese momento? La década del 80. En la década de los 80, la centroizquierda y la izquierda, es decir, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, estuvieron luchando y haciendo un gran esfuerzo, pagando un gran costo humano por un objetivo que al final no se consigue. ¿Cuál es ese objetivo? Ese objetivo fue el derrocamiento del régimen militar, el derrocamiento de Pinochet.
Desde el año 83, la primera protesta convocada al año 83, me imagino que los más viejos se acuerdan de lo que fue ese periodo tan difícil y complejo. Bueno, tuvimos desde el año 83, 84, 85, 86, un periodo de protestas y de movilizaciones ascendente, cuyo objetivo era derrocar a la dictadura. Y la democracia cristiana y sus aliados por vías pacíficas, la no violencia activa la llamaba la Alianza Democrática en esa época, buscaba ese objetivo, y el Partido Comunista y sus aliados, por la vía de todas las formas de lucha, incluyendo la lucha armada, buscaban el mismo objetivo, derrocar al régimen militar. Bueno, finalmente, el año 86 se evidencia ya un desgaste muy grande de las movilizaciones y de las protestas, y se evidencia que el régimen militar no va a caer producto de las movilizaciones. Y por lo tanto, un sector de la oposición empieza a abrir la puerta a algo que durante el periodo de las movilizaciones más intenso, 83, 84, 85, habría sido completamente impensable. Asumir que no había vuelta, que no iba a ser posible derrocar a Pinochet por la vía de la movilización y de las protestas, y que por lo tanto la única alternativa que quedaba para sacar a Pinochet del gobierno era aceptar el cronograma institucional fijado en la propia Constitución del 80, y ese cronograma institucional tenía establecido un plebiscito el 5 de octubre del año 88. Y que por lo tanto la única manera de lograr al menos el objetivo de sacar a Pinochet del gobierno y de abrir camino a una elección con candidatos y a un parlamento escogido a fines del año 89 era aceptando las reglas del juego de la dictadura y aceptando la institucionalidad y aceptando el cronograma fijado en la propia Constitución del 80. Es muy importante tener en cuenta, esta es una cuestión tan de fondo, que precisamente por ser tan de fondo muchas veces se nos pasó por alto en el análisis de esto. Es decir, el plebiscito del 5 de octubre, el plebiscito del sí y el no, no fue una conquista y un logro de la oposición a Pinochet. Lo que fue un logro y una conquista de la oposición a Pinochet fue haberlo derrotado en ese plebiscito. La derrota electoral de Pinochet sí es un logro de la oposición, pero el haber llegado a ese plebiscito no fue un logro de la oposición. Ese plebiscito estaba escrito en la Constitución del 80 por Jaime Guzmán. Estaba consagrado ese plebiscito. Y lo que venía después de ese plebiscito, es decir, las elecciones de presidente y de Congreso a fines del año 89, estaba escrito en la Constitución. No fue un logro opositor el que tuviéramos elecciones libres al año siguiente y que tuviéramos elección de Congreso al año siguiente. Entonces, cuando la oposición finalmente se resigna a esto, y costó mucho que se resignara, el PC de hecho no se resignó nunca, le costó mucho llamar a votar que no, hizo el esfuerzo hasta el final. Acuérdense que para los comunistas el año 86 fue el año decisivo, el año en que cuando vieron que las movilizaciones decaían, intentó hacer dos operaciones político-militares de envergadura, la internación de armas por Carrizal Bajo y el atentado a Pinochet, y ambas cosas fracasan. Bueno, cuando ya no quedaban más alternativas, finalmente todos los sectores, incluyendo el PC, a regañadientes, terminaron llamando a votar que no, y derrotando a Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre. Pero haber tenido que aceptar esa realidad, haber tenido que aceptar que no se había podido derrocar a Pinochet, que se tenía que aceptar la vigencia de su constitución y que se tenía que aceptar además el cronograma institucional fijado en esa constitución, fue una cuestión muy, muy dolorosa para el mundo de la centroizquierda y de la izquierda. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque aceptar eso implicó tener que aceptar una transición a la democracia con senadores designados, con comandantes en jefe inamovibles, con un Consejo de Seguridad Nacional que tenía las atribuciones y los integrantes que tenía, con un Tribunal Constitucional que tenía los integrantes y las atribuciones que tenía, y además con una guinda de la torta, que fue una guinda tremendamente dolorosa en el corazón de la centroizquierda y de la izquierda por muchísimos años, y es que no hasta el presente. Tuvimos, y digo tuvimos porque yo soy parte de ese mundo, tuvimos que aceptar una transición a la democracia con Pinochet sentado en la comandancia en jefe del ejército por 8 años. Y tuvimos que aceptar que Pinochet jurara como senador vitalicio
en marzo del año 98. Todos esos fueron costos que tuvimos que pagar. ¿Por qué? Porque no tuvimos la fuerza para derrocar a Pinochet durante la década de los 80. Entonces, la transición a la democracia siempre fue, para el mundo de la centroizquierda, este complejo balance entre algo muy importante, un logro muy importante, haber terminado con el régimen militar. Es decir, si hubiera ganado la alternativa del sí, Pinochet y el régimen militar habrían continuado 8 años más en el gobierno. Es decir, fue un logro muy importante el triunfo del MUD para el mundo de la oposición a Pinochet. Pero tenía de agraz también este mix, este cóctel, que era haber tenido que aceptar la vigencia de la Constitución, estas reglas del juego, y haber tenido que tener una transición a la democracia con una Constitución que en su origen al menos estaba en la dictadura, en Pinochet, en Jaime Guzmán, y un modelo económico que había sido impuesto también por el régimen militar. Ambas cosas. Y ver después la posibilidad de ir haciéndole reformas y correcciones a ambas cosas, a la Constitución y al modelo, durante la transición, durante los gobiernos de la concertación. Entonces, cuando finalmente, después de 20 años de gobiernos de centroizquierda, llegamos a este momento culminante, a este momento que es finalmente un momento develador, que devela algo que está oculto ahí. Bueno, para la centroizquierda fue algo simplemente imbancable haber construido una transición a la democracia, haber construido un modelo de desarrollo, haber participado de la administración finalmente también de este modelo heredado y haber terminado observando que esta transición a la democracia tan exitosa, este modelo económico que había tenido tantos logros y tantos buenos indicadores, finalmente hacía posible el año 2010 que los partidarios del régimen militar ganaran elecciones en democracia con mayoría absoluta. Eso fue lo que ocurrió el año 2010. En el mundo de la centroizquierda, lo poco, o más bien los elementos virtuosos que pudiera haber habido en esta transición a la democracia, con todas estas condicionantes, se vinieron definitivamente abajo cuando la centroizquierda observa que los partidarios del régimen militar, Renovación Nacional, la UDI en ese momento, con un candidato presidencial que además había votado por el no, terminan ganando las elecciones con mayoría absoluta y volviendo al gobierno en democracia. Y esa es la razón por la cual lo que se genera a partir del 2010 es una tensión política creciente que va polarizando a la sociedad chilena, donde finalmente lo que ocurre es que hay un sector que no quiere aceptar la lógica de las reglas del juego, que son las reglas del juego que finalmente vienen de la época de la dictadura. Y esa es la razón por la cual se instala con tanta fuerza la idea de cambiar estas reglas del juego, de cambiar la Constitución y de hacerle correcciones de fondo profundas, refundacionales al modelo económico. Y eso es en lo que hemos estado básicamente en estos 10 años. En estos 10 años lo que hemos vivido en Chile desde el 2011 en adelante, desde el 2010 en adelante, es una pérdida de acuerdos, una pérdida de consensos mínimos respecto de la legitimidad de las reglas del juego de nuestro sistema democrático. Eso es lo que estamos viviendo. La democracia consiste en que uno acepta determinadas reglas del juego, que son las reglas del juego que nos permiten resolver nuestros desacuerdos y que permiten que gobierne la mayoría mientras es mayoría y que después gobierne la minoría si es que alcanza la mayoría. Bueno, esas reglas del juego en Chile se fueron debilitando y fracturando rápidamente a partir del momento en el que la derecha gana por primera vez un proceso electoral. Y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera terminaron por destruirse, finalmente, cuando un sector muy importante del país, mayoritario, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, terminó validando la idea de que los déficits de la transición, los déficits del modelo económico chileno, tenían que ver precisamente con la herencia del régimen militar. Y por lo tanto, aquí no había ninguna posibilidad de resolver los problemas de fondo que tenían que ver con las causas del malestar de la sociedad chilena si no se cambiaba en primerísimo lugar la Constitución y si a partir de ese proceso de cambio institucional no se le hacían correcciones de fondo al modelo económico. Y hoy día, ¿en qué estamos? Bueno, hoy día estamos a puertas de un plebiscito, en 2 meses y medio más, donde finalmente lo que se va a resolver es si logramos conseguir reglas, consensos
respecto de nuestra institucionalidad o no las conseguimos. La apuesta que hizo la inmensa mayoría de la sociedad chilena cuando en el plebiscito de entrada vota con un 80% a favor de este proceso constituyente, es, bueno, hay un voto de confianza en que sí vamos a ser capaces de construir reglas, normas, consensos mínimos para que la democracia siga funcionando y para tener un modelo económico que nos represente mayoritariamente a todos. Pero lamentablemente, lo que hemos ido observando durante este proceso constituyente y lo que se ha ido confirmando en las encuestas de los últimos meses, es que aparentemente lo que va a ocurrir es que vamos a enfrentar un plebiscito donde ya sea que gane el apruebo o que gane el rechazo, la sociedad chilena va a seguir profundamente dividida en mitades más o menos iguales, que es algo que venimos constatando en la sociedad chilena precisamente desde el plebiscito del año 88. Y termino para poder dar espacio a las preguntas con... Aquí hay dos cifras que son maravillosas, porque reflejan muy bien la profundidad del quiebre y de la división en mitades más o menos equivalentes de la sociedad chilena. Esas cifras maravillosas son las que tuvieron expresión de nuevo en la última segunda vuelta, entre Boric y José Antonio Kast. José Antonio Kast sacó un 44, Boric sacó un 55. El mismo resultado que sacó el sí y el no el año 88, 44-55. Y el mismo resultado que se había sacado en las últimas elecciones parlamentarias del año 73, marzo del 73, 6 meses antes del golpe de Estado. La CODE, la oposición al gobierno de Salvador Allende, sacó un 55, la Unidad Popular sacó un 44 en esas elecciones parlamentarias. Es decir, lo que podemos constatar, y eso ya nos metería en tratar de explicar una historia un poco más larga hacia atrás, la sociedad chilena viene dividida en mitades más o menos equivalentes desde hace muchísimo tiempo. Y lo que termina haciendo la diferencia entre que ganen unos, como pasó en las parlamentarias del 73, que ganaron los opositores a la Unidad Popular, o después que ganen el no en el plebiscito y ahora Boric en esta última segunda vuelta, bueno, son 10, 12, 13 puntos de diferencia que se mueven de un lado a otro. Pero si tú miras los resultados y si tú miras la historia electoral de Chile, sobre todo la que tenemos más a mano, del 90 en adelante, te das cuenta de que tenemos dos grandes bloques, tenemos dos grandes sectores de la sociedad chilena, una centroizquierda que pesa entre un 40 y un 45 de manera permanente, y una centroderecha que pesa entre 40 y 45 de manera permanente. Entonces, si no somos capaces de hacer que estas dos mitades, más o menos equivalentes, se pongan de acuerdo en cosas mínimas, en cosas básicas, en una institucionalidad que nos represente mayoritariamente a todos, vamos a seguir trabados en un conflicto, en la lógica de un quiebre y de una ruptura, que es exactamente lo que hemos estado en esta última década desde que la derecha ganó por primera vez una elección. Muchas gracias, Max, ahí por esa breve e interesante reflexión. Yo quería, Rafael va a conducir un poco la administración de preguntas y respuestas, pero solo para ver si puedes precisar un poco más o profundizar, que es lo que nos parecía una tesis provocadora tuya, era lo que hablaste de la alternancia al poder, o sea, una parte de la izquierda e incluso una parte de la centroizquierda que no acepta la legitimidad de la derecha a gobernar. Entonces, ¿qué espacios ves tú o qué debería pasar para tratar de buscar ese consenso básico que es aceptar la alternancia en el poder y que pareciera que eso, por lo menos, es lo que hace tal vez muy difícil pensar en un futuro más de acuerdo, más de buscar, ¿no es cierto?, algo más institucional hacia el país? Bueno, yo creo que ese es el gran problema. Y ese problema, como digo, quedó en evidencia precisamente a partir de que se instala en Chile el fenómeno de la alternancia. En Chile tenemos un problema muy serio, muy grave, producto de que hay un sector del país que no es pequeño, es un sector muy grande de Chile, que por razones históricas, podemos considerarlas justas o injustas, válidas o inválidas, esa es otra discusión, no considera que la derecha sea una alternativa democrática y que tenga legitimidad para gobernar el país, ni aunque gane elecciones con mayoría absoluta. Eso es parte del problema. Y si no somos capaces de resolver ese problema, y lamentablemente
Muchos tuvimos la esperanza de que este proceso constituyente fuera finalmente el camino para poder resolver este problema, para poder resolver esta dificultad. Pero lamentablemente este proceso constituyente ha derivado en que estamos de nuevo ante el mismo problema. O sea, hoy día estamos ante un proceso constituyente que termina el 4 de julio y que va a terminar con la entrega de la convención al presidente en ejercicio, Gabriel Boric, del texto escrito, finalmente, del texto al que arriba esta convención constitucional, y que se decide no invitar a los 4 expresidentes, no porque no se quiera que los 4 expresidentes estén ahí, es porque hay uno que no quieren que esté ahí. Y todos sabemos quién es. Entonces, para que no sea, o sea, a mí me parecería más honesto que dijeran, vamos a invitar a 3 y no vamos a invitar a 1. No lo vamos a invitar. Y que quede, y que esto sea transparente. Pero en el fondo ese es el problema. Aquí hay un sector muy importante de la sociedad. Ahora, yo les decía, yo vengo de este mundo, yo me siento todavía una persona de centroizquierda, a pesar de que tengo muchas diferencias, abismales diferencias con la centroizquierda chilena hoy día, pero me siento parte de una cultura de centroizquierda. Yo fui opositor a Pinochet, viví con mis padres en el exilio, entonces yo soy parte de ese mundo. Yo puedo entender en mi guata, no en mi cabeza, pero puedo entender en mi guata que mi mundo diga, yo a la derecha no la voy a dejar gobernar nunca en Chile. ¿Por qué? Porque apoyaron a una dictadura que violó los derechos humanos de la manera en que lo hizo. Esa parte la puedo entender, puedo compartir esa sensibilidad. El problema es que si aceptamos esa tesis de que hay un sector del país que no es menor, que no pesa menos del 40-45% en elecciones generales, no tiene autoridad moral para gobernar Chile, la democracia en Chile no existe. Ese es el problema. Y no va a existir. Entonces, aceptar esa tesis es aceptar que en Chile no tenemos democracia y no la vamos a tener nunca. Entonces, yo me niego a aceptar eso, entre otras cosas porque digo, no puedo aceptar vivir en un país donde prácticamente la mitad del país no tiene autoridad moral y legitimidad democrática para gobernar Chile. Entonces, mientras no logremos arreglar este problema, y sinceramente, para terminar con tu pregunta, no sé cómo se arregla. Tú me lo preguntas, yo te podría decir lo siguiente: si termina ganando el apruebo, si termina imponiéndose esta constitución finalmente a través de una elección democrática el 4 de septiembre y gane el apruebo, para mí la prueba de fuego de la nueva institucionalidad y de la nueva constitución va a ocurrir ¿cuándo? Cuando haya alternancia en el poder. Es decir, el día que gane la derecha las elecciones de nuevo en Chile, voy a querer ver si estas reglas del juego, si esta institucionalidad permite que la derecha, ganando las elecciones en el marco de estas nuevas reglas del juego, sí tenga legitimidad moral y autoridad democrática para gobernar. Porque si estas reglas del juego al final impiden o nos vuelven a situar exactamente donde hemos estado en esta última década, es decir, con un sector del país que no acepta que la derecha tiene legitimidad democrática para gobernar y que se comporta frente a esa derecha desde la oposición como si estuviera enfrentando a una dictadura militar, que fue lo que ocurrió básicamente a partir del estallido social, bueno, quiere decir de que estas reglas del juego, ni aún aprobadas en el plebiscito del 4 de octubre, sirvieron para nada. Gracias, Max. Rafael, ¿tú haces la conducción? ¿Estás ahí? Ya. Hola Max, ¿cómo estás? Gusto Hola, verte. Rafael. Oye, le pido a todos los que quieran hacer preguntas que las manden interno por el chat, por lo menos que pidan la palabra, cosa de hacer un orden para ir dando la palabra, que sean preguntas cortas, así Max tiene la posibilidad de contestar a más personas. Le voy a dar la palabra a Francisco Vergara y se prepara, como en los campeonatos, se prepara a Julio Caña. Hola, gracias Rafael. Max, un gusto poder hablar contigo. Hola, igual. Mira, bueno, la pregunta era precisamente esta no invitación que le hicieron a los expresidentes, bajo la excusa del aforo, ya, muy mala excusa. No creo que va a ser, bueno, no querían invitar a Piñera, pero me parece que también por ahí tampoco querían invitar a Lagos, ¿ah? Yo no hay como una segunda lectura. Sin embargo, te quería preguntar si acaso tú crees que es posible que ganando la prueba el país se queda dividido, eso lo tengo súper claro. Si tú crees que sea posible, ganando el rechazo,
¿habría alguna posibilidad de se podría generar una oportunidad de efectivamente generar consensos básicos para que haya esta casa de todos finalmente y de alguna manera no eliminar, porque no se van a poder eliminar, pero sí alejar un poco los extremos o que los extremos sean un poquito menos protagónicos? Esa es mi pregunta, gracias. A ver, yo sinceramente creo que estamos en un momento muy complicado. Creo que ya sea que gane el apruebo o que gane el rechazo, la crisis y la fractura que vive la sociedad chilena. Me gustó mucho que el presidente dijera la semana pasada en el mensaje del 1 de junio que él considera que la sociedad chilena es una sociedad fracturada, porque yo coincido con ese diagnóstico. Esta es una sociedad fracturada, partida en dos, y a la que le cuesta mucho encontrar puntos de encuentro. Ahora, el apruebo lo que va a implicar es que vamos a ir teniendo que implementar una constitución y ese proceso se va a demorar muchísimo tiempo. Este proceso va a ser un proceso muy largo, la implementación de esta constitución. Estamos discutiendo si los senadores se acaban el 26 o se acaban el 30. O sea, le queda mucho rato a esto. La implementación de los sistemas de justicia, el reordenamiento territorial, las autonomías indígenas, o sea, todo este proceso va a ser un proceso muy largo. Ahora, que en ese proceso vayamos eventualmente haciéndole modificaciones a la Constitución que generen mayores grados de acuerdo y de consenso, puede ser. Entre otras cosas porque si la Constitución entra en vigencia el 4 de septiembre, bueno, va a seguir en vigencia con este Congreso al menos hasta el fin de este mandato, es decir, le van a quedar 3 años y medio a este Congreso, que es un Congreso que paradójicamente está muy equilibrado. O sea, eso es otro tema de análisis. ¿Por qué la Convención Constitucional quedó tan desequilibrada hacia la izquierda? ¿Y por qué cuando tuvimos de nuevo una elección parlamentaria y presidencial de nuevo reemergieron las dos mitades de Chile, que es lo que hoy día está muy claramente en evidencia en el actual Congreso? Bueno, yo creo que ese proceso va a ser un proceso muy largo y muy complejo, y si gana el rechazo, yo creo que va a ocurrir más o menos lo mismo. Es decir, se van a ver derrotado probablemente las tesis más radicales, va a ser una derrota muy dura de los sectores de más extrema izquierda, pero también va a costar muchísimo a partir del triunfo del rechazo ir construyendo los consensos que la sociedad chilena requiere para ir abordando sus problemas y para ir generando una institucionalidad que nos dé un mínimo de legitimidad, de confianza y de certidumbre a todos. Yo creo que ese es un problema muy, muy complicado, que creo que lamentablemente le queda mucho rato todavía a ese problema. Sobre todo porque es un problema no asumido. Aquí la centroizquierda todavía, a mi juicio, no quiere mirar cuál es la causa del problema, que tiene que ver un poco con el diagnóstico y con la historia que yo estuve desarrollando. Es decir, mientras no se acepte esto, mientras no se acepte que aquí hay un problema que tiene que ver con la alternancia en el poder, cuando uno se acepta el problema es muy difícil abordarlo. Creo que de alguna manera, en algún momento la sociedad chilena va a tener que transparentar, sincerar. Ahora, ese no es el problema de fondo, esa es la expresión del problema. El problema de fondo es que la sociedad chilena, como bien dijo el presidente, está profundamente fracturada. Una fractura que no se ha resuelto. Gracias, Max. Tiene la palabra Julio Cañas y se prepara Alexei Cepeda. ¿Qué tal, Max? Un gusto tenerte con nosotros, realmente Igual. un agrado. Soy seguidor de tu análisis siempre y he estado en otras charlas tuyas. Bueno, estoy de acuerdo en que aquí hay una cuestión visceral que se ha polarizado. Quizás este sentimiento de guata que dices tú no era tan latente hace 10 años atrás, cuando había una reñida elección presidencial, pero no pensábamos todo lo que podía venir después. Pero yo creo que hay algunos otros hechos que son bastante objetivos y que son relevantes. Primero, un cambio en el sistema electoral, que pasó de un sistema que conversaba con el presidencialismo a un sistema, ¿no es cierto?, bastante caótico, que permitía la proliferación de partidos, de facciones, la dificultad de alcanzar acuerdos. Nosotros hemos tenido aquí varios charlistas o contertulios que han analizado este tema,
de que el cambio del sistema electoral produjo un estancamiento en el progreso del país de manera muy notoria. Y hay otro hecho que tiene que ver con el segundo gobierno de la Michelle Bachelet, que es el ingreso del Partido Comunista al pacto de gobierno, un partido que se había mantenido siempre fuera porque en realidad no quería aceptar lo que estaba pasando y porque además no le favorecía en ese sistema electoral. Ojo que se blindó a Guillermo Tellier y a la Camila Vallejos para que tuvieran cupos asegurados en el Parlamento. Y creo que de todos los comunistas que se presentaron, solo uno ganó competitivamente, el resto entró prácticamente por secretaría. Entonces, y a partir de eso, ¿no es cierto?, surge la figura del Frente Amplio y se hace compleja gobernar el país. Le pasó a la Michelle Bachelet, después le pasó a Piñera, pero hay cierto sector de la centroizquierda, como los amarillos, como algunas personas de la DC, que han terminado saliéndose del partido o que hoy día están también marcando matices, y otros grupos más pequeños que están planteando que lo que en verdad hace falta, o sea, hacer sentir que este es un país para todos y no que esta constitución tiene que ser una constitución de la extrema izquierda y que la derecha tiene que salir de Chile, tiene que emigrar, no sé, a Argentina, a otro lado. Porque de verdad estamos muy complicados. Tú eres tan pesimista respecto de lo que va a pasar. ¿Tú no crees que haya finalmente un sector de la centroizquierda que abra puertas, tienda puentes? Que es lo que nosotros como Chilesúa hemos estado tratando de hacer desde que nos fundamos. Encontrar un acuerdo en el centro de la izquierda y centro derecha para poder construir algo que nos sirva a todos. A ver, voy a tratar de ser lo más ecuánime posible. Yo sinceramente creo que hay más posibilidades de que eso que tú mencionas ocurra, que se abran más espacios para buscar entendimientos que permitan tener finalmente una constitución nueva apoyada por sectores más amplios que los que hoy día están respaldando la opción apruebo, si es que gana el rechazo. Si gana el rechazo, veo más probabilidades de que un sector de la centroizquierda, la democracia cristiana, el PPD, un sector del Partido Socialista, finalmente diga, tenemos que iniciar un proceso. No tengo muy clara la fórmula, no me voy a meter en eso, pero tenemos que iniciar una fórmula, tenemos que llevar adelante una fórmula que permita construir un nuevo entendimiento para tener finalmente una nueva constitución que sí incluya a los que en este proceso finalmente se han sentido y han sido excluidos. Si gana el apruebo, eso lo veo mucho más difícil, porque el triunfo del apruebo va a validar finalmente la lógica que se ha estado imponiendo en Chile en los últimos años y sobre todo a partir del estallido social, que es una lógica confrontacional, es una lógica de revancha, es una lógica excluyente de un sector de la sociedad, y por lo tanto si gana el apruebo veo más difícil creo que ahí lo que va a ocurrir es que más bien se va a ir consolidando un proceso y un proyecto que hasta ahora ha sido un proyecto y un proceso muy consistente. El triunfo de la prueba es lo más consistente con lo que se ha ido generando en Chile, sobre todo a partir del estallido social. Un consenso respecto de que finalmente la Constitución es la Constitución de Pinochet, de que este modelo es el modelo económico de Pinochet, y de que la manera de resolver los problemas que la sociedad chilena tiene en materia de pensiones, de salud, de vivienda, de educación, etcétera, tiene que ver con terminar con la Constitución de Pinochet y con el modelo económico de Pinochet. Y en eso se abrió una puerta, y esa lectura, esa interpretación que terminó siendo hegemónica, se consolidó en la elección de los convencionales, se consolidó en el triunfo de Gabriel. O sea, por algo está gobernando el Partido Comunista y está gobernando el Frente Amplio. O sea, aquí hay el que esta lectura se hubiese terminado haciendo hegemónica, tiene expresiones en política muy concretas.
fue la elección de estos convencionales y fue la elección de este gobierno. Entonces, si termina ganando el rechazo, es porque finalmente un sector, al final, mayoritario de la sociedad chilena terminó tomando la decisión de que aquí había que poner un punto final, y que había que rebobinar respecto de cosas que vienen pasando desde hace mucho rato, particularmente desde el estallido social. Ahora, de que muchas de las cosas que están pasando en Chile hoy día, sobre todo a mi juicio, el deterioro en materia de seguridad y de orden público, que no se resolvió con un gobierno de izquierda como mucha gente pensaba, que era una cuestión automática, entre ellas la propia ministra del Interior, que viaja a Temucuicui a las 24 horas de haber asumido porque pensó que su sola presencia y el solo cambio de gobierno ya hacía una diferencia muy importante. Y el otro tema, que a mi juicio también va a tener efectos importantes en el resultado del plebiscito, es el deterioro económico. El deterioro económico. A ver, lo voy a decir de la siguiente manera. Para mí, en lo personal, la causa central del estallido social del 18 de octubre tiene que ver con el deterioro económico. No tiene que ver ni con la Constitución, ni con el modelo de desarrollo. Tiene que ver con un deterioro económico que golpeó sobre todo muy fuerte a las capas medias en un ciclo largo, es un ciclo muy largo de deterioro económico. Si tú miras la curva de crecimiento económico en Chile desde el 90 a la fecha, es un resbalín en caída libre. Gobierno de Elwin, el crecimiento sobre el 7% promedio. Una cuestión que cuando lo vemos desde hoy día es inimaginable. O sea, pensar en un país que en un gobierno tengamos un 7% de crecimiento promedio, la verdad, se ve hoy día muy lejano. Gobierno de Frey, sobre el 5 promedio. Gobierno de Lagos, sobre el 4 promedio. Gobierno de Bachelet 1, sobre el 3. Después, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, 1,7% en 4 años. Y eso llevó a que en el momento del estallido social, el 18 de octubre, tuviéramos a más de 6 millones de personas morosas en el sistema financiero. Gente que se había acostumbrado a bicicletear deudas, a sobreendeudarse para mantener un determinado nivel de vida y que finalmente no pudo seguir bicicleteando. Y ese estrés provocado por el sobreendeudamiento es para mí la causa estructural del estallido social. Ahora, un gobierno de Sebastián Piñera que venía mejorando, efectivamente, si tú miras los números del 2018, la economía creció sobre el 4, mejora en el primer año de Sebastián Piñera 2. Pero la cosa no alcanzó y además Piñera en el año 2019 cometió errores de manejo comunicacional y político en situaciones y en momentos claves que terminaron gatillando el estallido social. Tuvimos un ministro que le dijo a la gente que para saltarse las horas peak del metro se levantara más temprano. Tuvimos un ministro que frente al alza en los alimentos básicos le dijo a la gente que comprara flores para la señora porque las flores no habían subido. Y tuvimos un ministro que le dijo a la gente que en su opinión la gente llegaba a las 4 de la mañana a los consultorios porque las señoras iban a hacer vida social. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas frases. O sea, esos fueron los gatillantes que hicieron que este estrés de sobreendeudamiento y de deterioro económico finalmente terminara en una explosión el día 18 de octubre. Entonces, el problema que tiene el país hoy día es fundamentalmente un problema de deterioro económico. Lo que hemos vivido es un larguísimo ciclo de deterioro económico. Este es un país que crece cada vez menos y donde se invierte cada vez menos. Y donde sobre todo ese deterioro económico ha golpeado a las capas medias más que a los sectores más pobres que viven con ayudas todavía importantes del Estado. Gracias, Max. Creo que hubo un ministro que también dijo que tenían que hacer bingo para además, que para arreglar las escuelas había que hacer bingos. Exactamente. Tiene la palabra Alexei. Antes de que haga la pregunta, los que quieran preguntar, por favor, por chat, porque yo no los veo, no estoy viendo todas las caras de los que levantan las manos, así que por favor, mándenme manden un chat. Alexei, por favor, corto. Sí. Buenas noches, Max. Gracias por estar acá en Chile Suma. Sí, quiero tomar parte de lo que tú has planteado como análisis
y plantear lo siguiente, destacar lo siguiente, que esta lógica, me quiero enfocar en lo que planteaste como el gran dilema de Chile, estos dos bandos que no se pueden poner de acuerdo, sin embargo uno ha tomado como posición una posición que es dialéctica total, es decir, hay una narrativa que tú mismo planteaste muy claramente, pero se repite en muchos, vamos a decir una palabra complicada, pero que todo el mundo conoce, como fractálicamente en otros grupos, subgrupos de izquierda, que son generalmente, por ejemplo, si tú ves el feminismo, el enemigo es el hombre blanco heterosexual. Si tú ves las teorías críticas de género, hay un cuestionamiento a la dictadura del heteropatriarcado, etc. Lo que quiero decir es que esta narrativa se da no solo en Chile, en muchos lados, para salir un poco de la contingencia nacional, y que nos enfrentamos a que un grupo espera romper este empate en teoría a través de romper la igualdad ante la ley, a través de la creación de privilegios por los derechos culturales diferenciados por cada uno de estos grupos, porque fíjate lo que estás planteando, Max, como narrativa, daría a entender que un sector del país tiene el privilegio de gobernar mientras otro sector no lo tiene. Entonces hay al tiro unos ciudadanos de segunda clase, inmediatamente. Y no basado, y es una teoría conspirativa porque no está basado en los antecedentes, no porque las personas piensen de una manera, tienen en su historial el apoyo a alguna causa nefasta o lo que sea, es simplemente una narrativa. Entonces te pregunto, es una pregunta retórica casi, Max, no es por obligar a nadie a responderla, pero aquí se requieren dinámicas que sean macro, que busquen la concordia. Hay otra alternativa de solución, que es la que tú decías que se podían plantear. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles serían esas dinámicas macro y cómo se podrían conseguir? Una pregunta así difícil, pero ahí va. Muy Gracias, difícil. Max. A ver, yo soy un convencido de que este quiebre, esta fractura, es una fractura muy profunda y que es la fractura, esta deslegitimidad, esta no legitimidad de un sector para poder ejercer a plenitud sus derechos democráticos es parte centralísima de este problema, y es, a mi juicio, esa una de las razones que explica este proceso dramático que hemos vivido en esta última década, y sobre todo después del estallido, de normalización de la violencia. O sea, aquí ha habido un sector que ha validado, relativizado, minimizado la gravedad de la violencia, porque en el fondo lo que legitima es el no aceptar, la no aceptación de un determinado sector como un otro legítimo, como diría Humberto Maturana. Ese es el problema de fondo. Entonces, cuando este otro no es un otro legítimo, bueno, tú terminas pudiendo validar cosas que las normas democráticas y las normas de convivencia básica no te permiten traspasar. Y esa es parte del problema, y eso es lo que ha llevado a que un sector muy importante del país, sobre todo en la gente más joven, haya terminado validando la violencia como lo ha hecho. Hoy día, o sea, es muy insólito. Hoy día uno ve a los mismos que hasta hace 3 meses atrás validaban, legitimaban, relativizaban la gravedad de la violencia, condenando la violencia y diciendo que hay que respetar a carabineros. O sea, es una cuestión muy maniquea. Pero cuando yo los observo y me pregunto y digo, bueno, y esta misma gente que hoy día critica la violencia porque está en el gobierno y que no la criticó durante 10 años mientras era en oposición, ¿qué va a pasar el día que vuelva a gobernar la derecha? Súbitamente van a reaparecer causas o razones que van de nuevo a relativizar el problema de la violencia, o ahora sí aprendieron la lección y obviamente que no. Sí, ese es el problema. Entonces, yo creo que aquí, cuando tú no aceptas, o sea, yo creo que aquí hay un problema muy de fondo. Aquí, al mundo de la centroizquierda y de la izquierda, no le es concebible que la mitad de este país prácticamente vote por la derecha. No le gusta este país. No acepta este país por una razón muy simple, porque vivimos en un Chile donde la derecha tiene votaciones realmente extraordinarias. O sea, sin ir más lejos, o sea, si uno pone en perspectiva lo que pasó en esta última elección, en la última elección presidencial,
Tuvimos un gobierno de Sebastián Piñera que sus últimos 2 años fueron una tragedia desde el punto de vista político para la derecha. Sebastián Piñera no bajó del 70% de desaprobación durante más de 2 años. Una cuestión que yo no sé si tiene precedentes. Un presidente que no baja su desaprobación del 70% durante más de 2 años seguidos. Y resulta que en la elección, la centro derecha y la derecha suman en la primera vuelta más de 40% en la presidencial. Sichel más José Antonio Kast, más del 40%. Y en la segunda vuelta saca un 44%, un candidato como José Antonio Kast. No era fácil. Bueno, 44%. En el Senado, 50% del Senado a la derecha. En la Cámara de Diputados, 44% de la Cámara de Diputados. Después de 2 años realmente en el suelo. Entonces, la izquierda no acepta este país. Hay un sector muy importante de la izquierda que no quiere mirar este Chile. Este Chile es un país que tiene, y lo voy a decir así, una de las derechas más poderosas del mundo occidental. Yo no sé si hay otro país del mundo, y en América Latina claramente no lo hay, con una derecha que no baja del 40% en ninguna circunstancia, ni aunque esté en el suelo. Entonces, mientras la izquierda no asuma que eso es lo que tiene al frente, y que es con eso con lo que tiene que construir un solo Chile, un solo país que nos integre y que nos represente y que sea, y donde participemos todos en igualdad de condiciones, mientras no se acepte eso, esta cuestión no tiene vuelta. Da lo mismo lo que pase con la Constitución. Y da lo mismo lo que pase con cualquier reforma en educación, en pensiones, en salud, da igual. Este problema tiene que abordarse, tiene que sincerarse de una vez por todas, tarde o temprano, o más temprano que tarde. Perdón, Max, pero por eso te preguntaba, ¿cuáles son esas dinámicas de concordia que podemos empezar? O sea, ¿cuál sería te entiendo de un diagnóstico, pero si tendría que dar una receta así bien simple. La receta, mira, la receta es muy simple. O sea, no es simple, es súper difícil. La receta es la siguiente. Los chilenos, o al menos una mayoría importante de los chilenos, tiene que convencerse finalmente de que este país es un país al final inviable, condenado a ser un Estado fallido, si no resuelve este problema y si no nos aceptamos todos finalmente. Y no aceptamos la legitimidad del otro como un legítimo otro en democracia para ser oposición cuando pierde y para ser gobierno cuando gana. Si no somos capaces de hacer los desafíos que el mundo está viviendo hoy día en materia de desarrollo económico, tecnológico, del conocimiento, son desafíos enormes. Hay países que están haciendo muy bien. Hoy día estamos viviendo una crisis dramática, producto de la pandemia, producto de lo que es hoy día la crisis económica, la guerra en Ucrania, etc. Estamos viendo un muy mal momento en el mundo, eso es cierto. Pero en el mundo también, si tú miras en una perspectiva un poco más larga, en los últimos 30 años hay países que han hecho cosas extraordinarias. A mí cuando me dicen, ¿por qué dejaste de ser revolucionario? Yo digo, no, yo no dejé de ser revolucionario. El problema es que cuando yo era adolescente, quería hacer una revolución como la cubana o como la nicaragüense. Y me convencí que esas revoluciones eran desastrosas y que sus pueblos terminaban como terminaron. No, yo ahora quiero hacer la revolución. Sigo siendo un revolucionario, pero quiero hacer otra revolución. Quiero hacer la revolución que en los últimos 30 años hizo Singapur, hizo Corea del Sur, hizo Finlandia, hizo Taiwán, hizo Nueva Zelanda. Si tú miras lo que Irlanda en Europa, lo que ha hecho en estos últimos 20, 30 años, han sido cosas extraordinarias. Nosotros no estamos cada vez más cerca del desarrollo. Estamos cada vez más lejos porque no estamos haciendo esa pega. Y no vamos a tener, y aquí respondo a tu pregunta, tenemos que convencer a la mayoría de los chilenos de que no tenemos ninguna posibilidad de hacer esa pega si seguimos con un país fracturado en 2 mitades que no se reconocen una a otra. No vamos a poder hacer esa pega. Gracias Max. Dado el tiempo y que Max nos va a acompañar hasta las 8:30, voy a juntar 3 preguntas que las hagan seguidas, cortas por favor. Max contesta a las 3 y después doy otras 3 personas y con eso yo creo que vamos a estar para las 8:30. Entonces, okay. Pregunta Fabi Rodríguez, después Eduardo Rodríguez y después Patricio Valenzuela. Ahí sí. Hola Max, gracias. Hola. por la súper clara presentación que nos hiciste. Creo que la comparto, o muchos debemos compartirla casi en un 100%.
Pero mi pregunta es súper simple y es concreta y tiene que ver con el proyecto o la propuesta de constitución que nos están haciendo, que nos pretenden presentar en los próximos meses la Convención Constitucional. Y a lo mejor te voy a poner un poquito complicado, pero me gustaría saber si, si desde tu punto de vista cumple o no con estándares democráticos este proyecto o no. Eso básicamente. Eduardo Rodríguez. Sí, hola Max, buenas noches. Mira, yo quería ver si podías profundizar un poco, porque creí entender que tú mencionabas que este proceso de imponerse en el plebiscito, el apruebo, ¿cierto? Y la nueva constitución, el proceso se validaba y se llegaba a una alternancia en el poder, ¿cierto? Y si era electo un presidente de derecha. Porque para mí, digamos, eso no sería suficiente. Quizás podría darse por el mero beneficio de un sistema electoral, pero de ahí que un presidente de derecha pueda gobernar bajo los preceptos clásicos de la derecha, ¿cierto? Con un predominio de las libertades individuales por sobre las imposiciones del Estado, la elección de un modelo libre educacional, la libertad de emprender, los espacios para el mercado, digamos, a mí se me hace muy difícil creer que pueda validarse, ¿cierto? Si está imposibilitado, ¿cierto?, de que un presidente de derecha pueda gobernar con los conceptos clásicos de la derecha, porque para mí están los candados dados para que eso sea imposible de darse. Ya, y ahora, Gracias. entonces, Patricio Valenzuela. Sí, mi pregunta es la siguiente, muy provocadora la tesis de la fractura, pero yo quiero recordar que en 1964 gana Eduardo Frei y un presidente de derecha llamado Jorge Alessandri se va caminando de La Moneda por probablemente la calle Estado hasta llegar a su apartamento en Phillips. Nadie lo violenta, nadie le silba, nadie lo golpea. Y va caminando con un amigo, un presidente de derecha. Pasa el gobierno a Frei y le entrega, por razones de la estructura de cómo era la sucesión presidencial en aquel entonces, en 1970, a un tercio de la representación democrática del país, el gobierno. Y llega el gobierno del avanzar sin transar. Ese gobierno al avanzar sin transar aparece el centro, que pasa a ser la CODE, con parte de la derecha, y frena un poco ese avanzar sin transar a través de diferentes organismos que existían, etc. Y después queda la tragedia de 1973 en adelante. ¿Qué pasa ahora? Se reproduce, yo estoy viendo que la Convención Constitucional, por razones de cómo se eligió, más o menos, bien pensado o no, ese centro queda fuera, no están los constituyentes, de hecho el centro tiene un representante. Y lo que están ahí nuevamente son los del avanzar sin transar, es decir, la constitución de la revancha. Si yo soy mapuche y me quitaron los terrenos, yo creo que me lo devuelvan todo. Si yo soy, digamos, de alguno de los grupos violentados o que no han respetado mis derechos, quiero que me los den todos. Y así sucesivamente. Entonces tenemos una constitución de izquierda, de ese tercio de la revancha. Mi pregunta es, ¿cómo crees tú que ese centro, que en su oportunidad detuvo el avanzar sin transar de Salvador Allende, hoy día puede dar una apertura, un futuro mucho más estable para el país? Esa es mi pregunta. Ok, parto por el principio. ¿Es esta una constitución democrática la que se está gestando? En mi opinión, es una constitución que tiene serios problemas de legitimidad democrática. Y parto por lo más básico. Yo tengo muchas observaciones y críticas a esta constitución, pero parto por la más básica porque además no las podemos profundizar todas. Esta es una constitución que rompe finalmente el principio de la igualdad ante la ley. Es una constitución donde frente a hechos, circunstancias, delitos de la misma característica, vas a ser juzgado de manera diferente si eres de una etnia o si eres de otra. Porque si eso no va a ser así, y todos van a ser juzgados de la misma manera, los mismos delitos, y se te van a imponer las mismas penas a todos, no tiene sentido que tengamos 11 sistemas judiciales diferentes. Si vamos a tener 11 sistemas judiciales diferentes, uno nacional y 10 indígenas, 10 de pueblos originarios, es porque finalmente, frente a los mismos delitos, frente a los mismos hechos, no se van a imponer penas iguales. Entonces, para mí, eso rompe con el principio de la igualdad ante la ley, rompe con una cuestión muy básica. El artículo número 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que todas las personas deben tener
los mismos deberes y derechos, y que bajo ninguna circunstancia, por razones ni religiosas, ni de raza, ni de etnia, se les pueden, se puede alterar esa igualdad de derechos y de deberes. Y esta Constitución sí lo hace. Entonces, bajo esa lógica, creo que en esencia esta es una Constitución no democrática, y creo además que tiene muchísimos otros problemas en términos de desequilibrios políticos, de desequilibrios en la administración territorial. Creo que además tiene muchísimas cosas que van a ser completamente impracticables, además. Pero partiendo por el tema de la pérdida, de la ruptura de la igualdad ante la ley, creo que ahí hay un problema que es insubsanable, a mi juicio. Después lo otro, si la derecha podría eventualmente llevar adelante un programa si es que ganara elecciones. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no podría. Estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. Creo que aquí lo que se está haciendo, que fue precisamente lo que se le criticó a la Constitución del año 80, es buscar generar una camisa de fuerzas que impida que el sector contrario pueda eventualmente llevar adelante un programa de gobierno distinto al programa que de algún modo está plasmado en esta Constitución. Esta es una Constitución, pero también tiene mucho de programa de gobierno. Y por lo tanto, si gana la derecha, yo sinceramente creo que si llegara a ganar la derecha, este país vuelve a arder como ardió el 2011 con el movimiento estudiantil y como terminó de arder con el estallido social. Pero aún si eso no ocurriera, me pongo en el caso de la pregunta, creo que efectivamente no hay como... o sea, se le hace muy difícil. Yo creo que este es un proyecto que apunta a hacer inviable que la derecha pueda volver a ganar una elección. Eso, finalmente, que la oposición pueda finalmente ganar una elección. A armar también un sistema que impida, que permita que se gobierne desde la Cámara de Diputados, finalmente. Eso es lo que busca. Esto es un parlamentarismo de facto, como lo llamó el senador Quintana, a lo que se vivió durante los últimos 2 años de Sebastián Piñera, un parlamentarismo de facto, donde al presidente se le negaron sus atribuciones, se le cercenaron sus atribuciones, y se violó la Constitución para legislar sobre cosas en las cuales el Congreso no tenía atribuciones para legislar. Creo que lo que se buscaría sería tratar de reproducir algo lo más parecido a eso. Y la tercera pregunta ya se me olvidó. Y la tercera pregunta era... La articulación del centro para reconquistar este acuerdo. Mira, yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que este ciclo de polarización que ha vivido la sociedad chilena ha terminado por hacer desaparecer la representación política del centro. Ahora, no tiene nada de original. En los procesos de polarización se fortalecen los extremos, se debilita el centro. Eso es lo que define a los procesos de polarización. Y en Chile eso ha sido muy claro. En Chile las fuerzas políticas de centro se han ido debilitando, el símbolo de eso es la democracia cristiana, y se han ido fortaleciendo los sectores que están cada vez más en ambos extremos. Si tú miras las encuestas, la encuesta del CEP que acaba de pasar la semana pasada, te das cuenta de que hay un sector muy importante de la sociedad chilena que se sigue sintiendo de centro, independiente, moderada, que cree que los problemas se solucionan en base a la construcción de acuerdos. El drama es que hoy día nadie representa a esa mayoría independiente y moderada. No tiene representación política. Parte de la pega que hay que hacer, cuando me decían, bueno, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer? Bueno, tenemos que empezar a hacer un esfuerzo porque esa mayoría independiente de centro y moderada empiece a tener de nuevo una representación política. El problema es que, efectivamente, y en eso yo coincido con el análisis que se hizo acá, el sistema binominal ayuda muy poco. El sistema binominal ha tendido más bien a atomizar, y la atomización del sistema político tiende a hacer que las fuerzas de centro se debiliten. ¿Por qué? Porque los sectores que buscan acuerdos y que tienden naturalmente a converger hacia el centro se debilitan en este tipo de procesos. Y por lo tanto se requieren muchos cambios institucionales, cosas que no van a ser fáciles de hacer en el corto y en el mediano plazo al menos. Pero sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que el problema de la sociedad chilena es que hemos quedado en definitiva atrapados en un proceso de polarización, que es un proceso de polarización más bien de la clase política, de la clase dirigente, y no de la inmensa mayoría de los chilenos. Gracias, Max. Últimas 4 preguntas, todas juntas, y después Max cierra. Aldo Ramaciotti
Rodrigo Silva, no sé si se le hiciera un comentario, quería preguntar. Francisca Smith y Ángela Sumastre. Aldo. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por estar acá, o por estar acá Hola, Aldo. en este foro, y gracias, Max, por tu realmente potente exposición, muy ilustradora y muy inspirativa o inspiradora. Bueno, yo me declaro de centro izquierda, yo voté apruebo en el plebiscito 1 y voy para el rechazo, aparentemente, hasta el momento, en el 2. ¿Ah? Pero lo digo con bastante dolor, porque la verdad es que yo creo que es necesario, era necesario este proceso, y lamentablemente ha derivado lo que va, digamos. ¿Ah? Tú lo has verificado bastante bien. Ahora, yo creo que esta fractura de la que se habla es una fractura que es una fractura histórica, y yo creo que ese es el tema a mi juicio. ¿Ah? Esta es una fractura que viene y que tiene 200 años o 400 años. Y cuando tú dices que hay un sector de la sociedad, me imagino, o sea, no me imagino, te entendí que era fundamentalmente de la centroizquierda, que tenía intolerancia, ¿no es cierto?, a que el país sea gobernado por una coalición o un gobierno de derecha. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero si tú dijeras esto en un foro de centroizquierda, yo creo que te criticaría mucho, porque yo creo que la percepción social y que yo tengo también es que la verdad es que yo creo que la derecha también ha sido muy intolerante a que la izquierda gobierne. Pero no solo en términos de gobierno, sino que, y yo creo que es mucho más sutil esa refractación, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque, y ahí es un sentir que tengo yo, y por eso me da tanta lástima este proceso en el cual probablemente vote rechazo, es porque yo creo que esto no es un triunfo para nadie, y no lo va a ser para la derecha tampoco, porque yo creo que y ahí a mi juicio ha faltado una autocrítica histórica profunda de la derecha. Porque yo creo que existe un dolor en el pueblo, para llevarlo de alguna manera, y que se siente identificado con la sensibilidad de la izquierda, porque se ha sentido oprimido. Porque la historia de Chile es una historia de opresión. Perdonen que lo diga así, a lo mejor va a sonar muy retro esto, pero yo creo que es así. O sea, la colonización y los gobiernos de los últimos 100 años, ¿no es cierto?, exceptuando los últimos 30, más algunas excepciones, pero ha sido un gobierno en que ha primado el conservadurismo, ha sido una orientación más bien de derecha. Aldo, perdona. En fin, está bien. Ok, perdón, sí, está bien. Son las No, 8:20 y a las 8:30 se nos va Max. Termino. No, quería agradecer lo tuyo, lo que planteas, Max, pero la verdad es que disiento un poco de lo que dices. Que yo coincido plenamente contigo. ¿Puedo responder antes de las otras preguntas así rápidamente? Dale. Yo estoy completamente de acuerdo con Aldo. Yo creo que la derecha es absolutamente responsable de lo que estamos viviendo también. Es parte del problema, eso no tengo ninguna duda. La derecha ha defendido un modelo donde se han de alguna manera consolidado injusticias, desigualdades, abusos. La derecha debió haber sido la primera en salir en contra de los abusos empresariales en Chile y guardó silencio cómplice. En vez de haber salido antes de la izquierda a pedir sanciones en contra de los empresarios que se coludían y no guardar silencio frente a eso. La derecha no ha sido capaz de construir un proyecto nacional de largo plazo que integre y que tenga una visión global de la sociedad chilena hacia adelante. La derecha tiene un problema ideológico de fondo. La derecha solo concibe como beneficiosos los cambios que se generan mecánicamente a partir del crecimiento económico. No concibe ninguna otra manera de entender los cambios de la sociedad. La derecha tampoco ha entendido los cambios culturales que hemos vivido en materia de diversidad de géneros, el ambientalismo, el ecologismo, los derechos de las mujeres. La derecha ha llegado tarde a todos los cambios culturales en Chile, a todos. Entonces, es absolutamente responsable de este problema. Esto no es un problema que haya inventado la izquierda. Esta fractura es una fractura donde ambas partes tienen una responsabilidad enorme. Y por lo tanto, mientras ambas partes no asuman sus responsabilidades,
no las expliciten, no las sinceren y no busquen entre ambas una solución a este problema no tiene salida. Pero yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Aldo. La derecha tiene una responsabilidad enorme en esto. La derecha llegó tarde a todos los cambios y terminó estallándole el país en la cara. Sin duda. Gracias. Gracias. No sé si podemos abusar de ti, porque nos quedan 3 preguntas. Sí, claro que sí. Dale, entonces, Rodrigo Silva, Francisca Smith y Ángela Sumastre, por favor. Corto, porque a un cuarto para las 9 se nos va el hombre. Rodrigo, ¿estás? ¿Yo puedo preguntar? Francisca. Hola, soy Francisca Smith. Esta es la primera vez que participo en esta charla, la encontré súper interesante. Quería hacer una pregunta bien corta y nada de alambicada como todas las anteriores, sino que quisiera saber por qué Lagos está declarado en estudio y no da libremente su opinión. Lagos está en una situación tremendamente complicada. Espérate que conteste, que pregunte a Ángela. Ok. Ángela. Hola, Max. Hola. Un placer escucharte. Igualmente. Tengo muchos puntos de coincidencia contigo, casi no te puedo rebatir. Sin embargo, tengo aquí un torpeo con lo que me anoté. Tú dijiste que la derecha tiene una deuda increíble. Yo pienso que sí, que por primera vez hago la reflexión, ¿no? Yo me declaro de centro derecha. Sí, para mí el modelo de desarrollo económico es un tema porque de verdad creo per se en él, persiguiendo el bienestar de todos. ¿Ah? Pero bueno, son largas discusiones. Ahora, que la derecha tenga culpa, sí, pero ¿sabes qué? Creo que la centroizquierda es tan culpable como la centroderecha y lo demostraron nuestros políticos durante los últimos 20 años, en que francamente se dedicaron a tirarse piedras unos para allá, otros para acá, y se olvidaron de la gente y llegamos al 18 de octubre. Esto es culpa de los dos. Crítico, pienso, crítico, lo que planteaste respecto de que somos un país polarizado. Entonces yo digo, vamos del extremo de haber vivido el gobierno de Pinochet, nos vamos al extremo ahora de irnos a la izquierda más dura, llamémoslo, que per se no es malo, quieren cambio y me imagino que en pos del bienestar de las personas y porque creen en ellos. Sin embargo, es claro para muchos que lo que se plantea, sobre todo a través de la nueva Constitución, es un sistema de ingobernabilidad, lo llamaría yo, y que no nos va a llevar a nada desde el ángulo de las inversiones y menos de las relaciones en que estamos. Entonces yo me pregunto, ¿será que nuestra historia estará dedicada a que nos vayamos de ángulo en ángulo y volvamos a lo que nos ocurrió en el 73? Hola, yo estaba acá pero no podía activar el micrófono. Rodrigo Silva. Buena, Max, buen análisis. Hola. Hoy mi pregunta es nada que ver, en el sentido que me parece muy político tu análisis, siendo que la política cada vez es menos relevante. ¿No te parece que el problema es más simple? O sea, 1 millón de personas hoy día no salen a la calle por política. Salen por los abusos, salen porque están angustiados, salen porque deben plata, salen por un montón de... ¿No te parece que hay como un ajuste de los políticos de la realidad a sus ideas preconcebidas, que es muy ochentero toda tu grilla de comprensión, y que hoy día yo me muevo mucho con el mundo millennial, y si tú crees que te entienden una palabra, de repente yo hablo de Patricio Aylwin y gallos de 40 años me dicen, no vayáis a presidentes tan antiguos. ¿Ah? Y para mí antiguo es el León Alessandri, no Patricio Aylwin. Entonces, no se queda algo como que la interpretación tuya vale para ese 4 o 10% que se interesa en la política y el resto y eso explicaría un poco la diferencia entre la elección hay muchas más explicaciones, pero hay claramente entre la convención, el plebiscito y las últimas elecciones parlamentarias, da la impresión que fuéramos demasiado líquidos los chilenos, y de repente
la verdadera problemática estar por otro lado? Voy a partir por la última pregunta, porque creo que le puede dar un contexto a las que vienen después. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que está viviendo Chile es parte de una crisis de las democracias en Occidente, y esa es una crisis muy profunda, muy compleja de entender. A mi juicio está, entre muchas otras cosas, asociada directamente a los procesos de globalización. Nos podríamos meter ahí, eso da para otra charla, para otra conversación, qué es lo que está pasando con los estados nacionales en el contexto de la globalización, y por qué la globalización finalmente ha llevado a un deterioro de las democracias, sobre todo en el mundo occidental, a procesos de polarización muy agudos. Chile no es el único país que está viendo procesos de polarización. Vivimos un proceso de polarización muy complicado en las últimas 2 elecciones norteamericanas, lo que representó el fenómeno Donald Trump. Es cosa de mirar lo que está pasando en Francia hoy día, es cosa de ver lo que está pasando en el resto de América Latina, lo que representa Bolsonaro en Brasil, etc. Los procesos de globalización y los procesos de deterioro institucional que está viviendo el mundo a raíz de eso, la crisis de las democracias en el mundo occidental, son fenómenos que obviamente son parte de un contexto mucho más general. Los cambios culturales, este quiebre que estamos viviendo en Chile, esta fractura, tiene un componente generacional muy fuerte, sin ninguna duda. Esto tiene que ver con redes sociales y con lógicas más bien identitarias, con esto que se llama la política de las identidades hoy día. O sea, eso es parte del problema, sin ninguna duda, y es parte de lo que nos está ocurriendo y de esta crisis. La pregunta es por qué los chilenos mayoritariamente terminamos por reducir toda esa complejidad al problema de la Constitución y fundamentalmente al problema de la Constitución de Pinochet. Ese es el problema. ¿Y por qué finalmente el fantasma de Pinochet y el fantasma del régimen militar está presente hoy día cuando el régimen militar terminó hace 30 años y Pinochet murió hace 16? Entonces, eso es parte del problema. Cuando tú sales a mirar, o sea, la Constitución de Pinochet y probablemente lo vamos a ver reforzado en estos 2 meses que quedan, la idea de que si gana el rechazo lo que queda es la Constitución de Pinochet. Bueno, que el país haya asumido que el problema de fondo era la Constitución, es una cuestión propia de Chile. No tiene que ver con el contexto mundial. En Estados Unidos la polarización ha sido extrema, se han vivido cuestiones dramáticas como lo que fue lo que se vivió en el Capitolio el año pasado, pero la Constitución de los padres fundadores ahí está. Y de algún modo sigue siendo un marco que le da una estabilidad mínima a un país tremendamente dividido y polarizado como lo es hoy día la sociedad norteamericana. Y la Constitución de la Quinta República en Francia, a pesar de todas las polarizaciones que se han vivido en Francia en los últimos años, ahí está, y le da también un piso mínimo de consenso, de estabilidad al proceso político en Francia. En Chile eso no ha pasado. En Chile apenas la derecha ganó la primera elección, lo primero que se derrumbó fue la legitimidad de la Constitución. Después, si vamos de allá para acá, si hemos ido en un péndulo, es cierto, Chile ha sido un país de experimentos. En Chile la crisis profunda se inicia en la década del 60. Es una crisis donde la reforma agraria jugó un papel central. La reforma agraria le puso término al orden tradicional en Chile. La propiedad de la tierra era una cuestión que le había dado continuidad histórica a este país. Ahora, podremos decir una continuidad sobre el abuso, sobre la injusticia, sobre el maltrato. Completamente de acuerdo. El Chile de la hacienda y el Chile del latifundio era un Chile tremendamente brutal, desigual, violento, segregador, explotador, sin ninguna duda. Pero había una continuidad cultural que se dio hasta la reforma agraria, y que a partir de la reforma agraria este país se divide profundamente. Es lo que ocurrió en el gobierno de Frei Montalva y después en el gobierno de Salvador Allende, y después, para qué decir, durante el régimen militar. Tuvimos prácticamente más de un cuarto de siglo de una división muy profunda en la sociedad chilena. Parecía que la transición a la democracia había logrado atenuar, había logrado suavizar algunas de estas diferencias, y bastó que se nos presentara la alternancia en el poder para darnos cuenta, para confirmar que eso no había ocurrido. ¿Qué es lo que le pasa a Lagos, finalmente? Lagos está en un drama.
Lagos tiene la convicción de que esta es una mala constitución, lo ha dicho, pero su mundo está aprobando. Entonces, quedar fuera de la tribu en estas peleas históricas es una cuestión muy complicada. Yo tengo muchos amigos, partiendo por el Pirincho Navarrete, no sé si lo han invitado a Pirincho a estas sesiones. El Pirincho Navarrete te dice, esta es una constitución desastrosa, pero voy a aprobar. Porque uno finalmente en estas circunstancias y en estos momentos históricos tiene que estar con su tribu y con su historia. Yo lo entiendo. Yo no sé si Lagos al final va a decir realmente por qué va a votar. Si va a votar por el apruebo o va a votar por el rechazo. No lo sé. Pero entiendo que en estas circunstancias y en estos momentos se hace muy difícil tomar la decisión de poner un pie fuera o definitivamente quedarse fuera. Sobre todo cuando, como bien se decía aquí también, Lagos carga con ser el responsable de una transición que terminó administrando el modelo de la dictadura para un sector muy importante de la izquierda. La izquierda no le perdona y no le va a perdonar a Lagos. El que Lagos de alguna manera haya sido, entre comillas, el consolidador de un modelo que era un modelo que venía del régimen militar, vía concesiones, vía acuerdos de comercio internacional, etc. Y finalmente, para terminar ahora sí, me quiero quedar con algo que dijo Aldo. Yo también voté apruebo en el plebiscito de entrada, porque sentí que, dadas las circunstancias que se estaban viviendo en Chile, y dado que ya teníamos un acuerdo político firmado desde Jacqueline Van Rysselberghe hasta Gabriel Boric, había que darle una oportunidad a este proceso. No había por qué no dar, ya que estábamos en las circunstancias en las que estábamos, era más ilógico no dársela que dársela. Eso fue lo que yo sentí. Y lo que me pasa a mí, que también por lo que veo es algo que le pasa a Aldo y a muchísima gente de centro izquierda, es que estamos muy desilusionados con este proceso, dándonos cuenta de que este proceso lamentablemente no va a resolver las cosas que un proceso constituyente debió haber tenido como prioridad de resolver. Y creo que lo más lamentable, a mi juicio, es que, como les decía en una parte, gane el apruebo o gane el rechazo. Creo que las cosas de fondo, lamentablemente, no van a mejorar. Y vamos a tener todavía... Yo tengo fe en Chile. Yo hago el esfuerzo de levantarme todos los días y decir, hoy tengo que ser optimista. Este país merece y necesita que uno sea optimista. Yo no creo en la tesis de Chilezuela. Nunca he creído en eso. Creo que el proceso venezolano no tiene nada que ver con lo que está pasando en Chile. Creo que tiene otra historia y es una analogía que sirvió en un determinado momento por razones electorales, pero no tiene nada que ver. Si me pongo en el lado pesimista, a mí muchas veces me preguntan, si te pones en la lógica más pesimista, ¿qué es lo que ves para adelante? ¿Qué es lo que, si las cosas salen todas mal y no logramos arreglar nada, lo que veo hacia adelante es un país cuyo sistema político e institucional se va a ir pareciendo cada vez más al peruano y una economía que lentamente se va a ir pareciendo cada vez más a la Argentina. Ahora, Argentina se demoró 70 años en llegar a donde está, nosotros probablemente nos demoremos menos, por razones históricas y por el contexto mundial en el que estamos hoy día. Pero sigo creyendo que en este país hay un colchón, una base de sensatez, de sentido común, una clase media emergente que ha tenido cambios extraordinarios en las últimas décadas y que representa, según me confirman todas las encuestas que veo, que hay ahí una base de moderación, de centrismo, de racionalidad, de búsqueda de entendimientos y de acuerdos. El problema es que tenemos que hacer la pega, los que no somos partes del sistema político, y que no estamos, por lo tanto, empujando para uno de los lados, para que ese país tenga la posibilidad de expresarse de alguna manera. Y no sé, sinceramente, hoy día no lo sé, si la manera adecuada de expresarse de ese Chile más moderado es votar apruebo o votar rechazo. Lo digo así sinceramente. Gracias, Max. Le voy a pasar la palabra a Cristian Rubio para que haga el cierre de este excelente conversatorio. Sí, Max, oye, agradecerte realmente que nos haya regalado este tiempo, súper buena la conversación, súper abierta, más sincera.
Nosotros tratamos de generar un espacio justamente que la gente pueda conversar y plantear ahí lo que sentimos y lo que nos une a este grupo, con más afinidades, más ideas, algunos más de derecha, otros más de izquierda, pero sin duda es escuchar distintas visiones y todos queremos ayudar a construir un mejor país, digamos, y como tú dijiste, independiente que gane la prueba o el rechazo, yo que tengo más sensibilidad más de derecha te diría, igual triste porque en el fondo vemos que independiente del resultado queda mucho por delante todavía construir y que la verdad que el resultado es malo y nos habría gustado a todos que ojalá tuviéramos una constitución que ganara el 80%, ¿verdad? Y que fuera mayoritaria y que pudiera ordenar este país. Así que agradecerte a ti, Max, agradecer a todos los que participaron. Aldo, bueno verte. Aldo siempre se acerca más a los candidatos de izquierda cuando cuando están los de derecha no aparece. Pero les agradecemos a todos y les pido que abran el micrófono y le damos un aplauso a Max. Gracias por la invitación. Cuando quieran, vienen tiempos interesantes todavía, difíciles pero interesantes. Los chinos siempre dicen que Dios te provea de tiempos interesantes. Bueno, no podemos reclamarle, porque efectivamente de que han sido interesantes, son interesantes. Así que nos volveremos a encontrar, me imagino, en una oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Max. Gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Mucha suerte a todos. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.